estos programas y posteriormente pues sigue aquí mi colaboradora aquí en el programa El Faro, Chelsea Paniagua Radillo. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de estar ya aquí para darle el cierre también a este tema. Sí, sí, para los que nos han escuchado los programas anteriores, hemos estado hablando sobre la autoexigencia y se le dio la importancia o la necesidad de darles un seguimiento, ¿no?, a esos 3 diferentes programas. Y yo creo que viéndolo así, pues damos no tan de corrido en un solo programa, Sí. y no tan resumido. Entonces se van viendo aspectos que en los 3, apenas así en 3 programas, podemos ampliar un poco más al respecto de este tema y de muchos otros. ¿Cómo te ha parecido esta dinámica, Chelsea? Siento que es buena, así podemos hablar como, bueno, más bien abarcar más temas sobre Uh-huh. justamente un tema, no Uh-huh. solamente darlo como de una manera rápida en un solo programa, Uh-huh. y así poco a poco pues también vamos quitándonos dudas acerca de ese tema. Sí. ¿Y cómo te has sentido ya aquí en la radio, Chelsea? Cuéntanos. Me he sentido bien, también cómoda, obviamente en las primeras eh, transmisiones pues sí me sentía como con más miedo, más Sí, nerviosa. Ahorita un poquito ya más agarrando confianza para sí. pues tratar estos temas. Sí, y bueno, aquí es una de las labores que tenemos los que estamos en ciencias de la salud, pues es esta, ¿no? Difundir para tener esta parte de la planificación, de la prevención, ¿no? Y no llegar a todo lo que hemos estado aquí dando a conocer como parte de una problemática emocional. Y bueno, la finalidad tampoco es llegar, más bien es llegar, no llegar a un trastorno como tal. Sí, Y, o sea, un trastorno severo o grave, ¿no? Porque todos compartimos un poquito de cada uno de ellos, sí. cada día, a ciertas características, claro. Y bueno, eh, Chelsea, danos un pequeño resumen de lo que hemos visto en los otros 2 programas. ¿Qué hemos visto? Pues prácticamente hemos visto de cómo es que la autoexigencia se presenta en nuestro día a día. La Uh-huh. semana pasada vimos un poquito qué pasa a nivel emocional y a nivel mental, es cómo nos sentimos mientras la estamos viviendo. Uh-huh. Pero también hablamos un poquito sobre cómo se escucha, cuáles son esos mensajes que a veces nos damos y que van reforzando lo que es pues la autoexigencia, vaya. Sí. Y también pues haciendo como tal un repaso, pues la autoexigencia es esa tendencia que Uh-huh. tenemos pues algunas personas a ponernos estándares muy altos, Uh-huh. a exigirnos siempre más, Sí. más de lo que a veces podemos dar, y muchas veces llegamos a sentirnos insuficientes Uh-huh. aunque hayamos dado todo o hayamos dado lo mejor de nosotros en ese momento. Uh-huh. Sí, en definitiva, hay muchas personas, las que nos están escuchando, eh, que tenemos como eso como en mente, ¿no? Como una cierta, no sé, esa autoexigencia constante de crecimiento, que como lo explicábamos en el programa anterior, que hay una exigencia, autoexigencia que te impulsa, que nos ayuda a tener esos objetivos y esos logros que vamos como eh, poniéndonos como metas, ¿no? Todos los días, dentro de una agenda que tengas, no sé qué tan organizado seas, pero eso es lo que nos ayuda a impulsar, ¿no? A Sí. impulsarnos, y esa es la otra parte, también nos ayuda a ser organizados, a ser disciplinados ante lo que queremos realizar. Y otra cosa que también nos ayuda a la autoexigencia, nos ayuda también a perder miedos. Sí, ¿Estás de acuerdo? sí. Sí. Pues nos impulsa también como pues a hacer algo, pero hay que distinguir que pues no es lo mismo que la disciplina o Uh-huh. tener metas, Uh-huh. sino más bien aquí cuando hablamos de la autoexigencia es más bien cómo nos vamos hablando a nosotros mismos, porque por ejemplo una persona disciplinada va a permitirse como equivocarse, Uh-huh. y su diálogo va a ser, está bien, pero la próxima vez la hago mejor.
Y Sí. en cambio una persona que es como con una autoexigencia que es más elevada, pues va a decir, ¿cómo puede fallar otra vez? O sea, soy un desastre o soy un tonto, una tonta. Sí, caemos en esos pensamientos negativos, ¿no? En los pensamientos negativos en los que eh, te creemos no valer mucho, otros pensamientos como que qué tonto, cómo pude haber no alcanzado este objetivo, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde ya empezamos a tener conflictos en nuestros pensamientos, e inclusive en creación de algunas, valga la redundancia, de unas creencias internas, ¿no? Sí, Creencias que nos limitan precisamente a generar objetivos nuevos. así es. Pues aquí lo importante de este tema es, bueno, son diferentes los aspectos, pero aquí, como lo mencionábamos, en cuestión de la autoexigencia, de cómo se va dando, de que tiene que ver todas esas áreas, desde la parte ambiental, la parte personal, de cómo qué tanto nos autoconocemos, Sí, qué es lo que queremos nosotros demostrar ante la sociedad, qué nos dice la sociedad, la familia es otra área que también nos puede tener como esa constante, como en ese segundo programa que tuvimos, en la entrevista que hiciste, de la persona que decía que en la primaria se exigía mucho ajá, y que era impulsado por los papás, ¿no? sí. Entonces, ahí es donde nosotros entramos, decimos, bueno, Sí, decir que no nada más la autoexigencia aparece así de la nada, sino que vamos aprendiendo a ser así. Entonces, sí, así como aprendemos a ser así, también podemos a desaprender claro, a autoexigirnos tanto. claro, a tener otros tipos de dinámicas, ¿no? De estrategias para llegar a las metas que queremos sin necesidad de tener esa mentalidad de siempre, siempre estar en el número uno, ¿no? Siempre estar adelante de los demás. Sí, Y bueno, ahí ya son perspectivas distintas de cómo se maneja cada quien, cómo manejamos el día a día todas las personas, de cómo algunos ante esa autoexigencia de querer ser siempre o tener siempre siempre tener como mejor calificación y demás, cómo lo ven como algo desastroso también si no lo encuentran, ¿no? Como tal. sí, Y son los ejemplos que yo veo en pacientes, que te mencionaba la vez pasada, que nos decían sobre una persona que siempre estaba acostumbrada quería sacar un 100 ujú, y que saca un 96, para ella fue algo desastroso, ¿no? Algo sí, 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 horrible. Y yo cuando me dijo, yo no, ay, estaría feliz con un 96, ¿no? Sí. sí, Y no es cuestión de mediocridad tampoco, o sea, no, tenemos que ver, no es porque no es porque sean unas personas mediocres quien saque menos de 96, eso hay que aclararlo, o no queremos dar ese mensaje, sí, sino que tiene más, hay más allá de una calificación, ¿no? No sí. solamente es una calificación lo que nos define. Como tal, o que hay tareas en que sí puedo dar mi 100, pero hay tareas a lo mejor que si doy un 80 de mí también está bien. Sí, sí, y saber de que, y entender de que no para todo vamos a ser lo mejor, ¿no? No para todo nos vamos a ser expertos y no Sí, todo se nos va a dar como quisiéramos que se nos dé. Pero sí, esa es más o menos una introducción. Y ahora vamos a ver algunos temas más de la autoexigencia, cómo manejar la autoexigencia de forma saludable. También otros temas como algunas herramientas que les vamos a dar para que las anoten, que nos estén escuchando y les van a ayudar mucho. Y bueno, algunos temas también como trastornos relacionados a la autoexigencia, si nos llevamos como esa constante de estarnos exigiendo y a dónde podemos llegar, ¿no? Y bueno, pues por lo pronto pasamos a un primer corte y volvemos a este bonito programa. En una cultura que premia el rendimiento constante, ser productivos, destacar, cumplir metas, parecería que siempre debemos ir más allá. Pero en ese camino, muchas veces confundimos la búsqueda de crecimiento con una presión insaciable por ser perfectos.
La autoexigencia suele disfrazarse de responsabilidad, pero puede convertirse en perfeccionismo cuando cada error se vive como fracaso personal. Según la Asociación Americana de Psicología, el perfeccionismo desadaptativo está relacionado con mayores niveles de ansiedad, agotamiento emocional y baja autoestima. Quien vive bajo esta lógica rara vez celebra sus logros. Siempre falta algo, siempre pudo hacerse mejor. Entonces lo que parecía motivación se transforma en desgaste. Aceptar que equivocarse también es parte del proceso no significa conformarse, significa reconocer que el valor personal no depende únicamente de tus resultados. Iluminando las mentes curiosas. Estás en la sintonía de El Faro. En un momento regresamos. Esta es la radio que llevas a todas partes. Al trabajo, a tus viajes, a tus caminatas, en tus audífonos, en tu intimidad. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. Registra tu línea telefónica. Es por la seguridad de todas y todos y para combatir la extorsión. Hazlo directamente con tu compañía telefónica, en línea o en un centro de atención. Y reales. Muchas personas viven intentando no decepcionar a nadie, incluso a costa de sí mismos. El problema es que cuando basamos nuestro valor en cumplir constantemente con lo que otros esperan, podemos perder esa autenticidad y vivir desde el miedo al rechazo. La psicología social ha demostrado que la presión por satisfacer estándares externos de manera constante puede aumentar el estrés interpersonal y favorecer sentimientos de insuficiencia. No se trata de dejar cuidar a quienes amamos, sino de entender que nuestro valor no depende de cumplir con una perfección imposible. Bueno, estamos de regreso aquí a su programa El Faro y bueno, Chelsea, parte de lo que hablamos el bloque primero, se nos agregó mencionar algo importante de algunas consecuencias, ¿no? ¿Cuáles podrían ser? Pues un poquito retomando eso que veíamos, pues es en parte de ese agotamiento emocional que vamos, vaya que ya acumulando. También algún sentimiento de soledad o de vacío, que decíamos que es como algo que por más cosas que haga no puedo llegar a, pues a satisfacer, una ansiedad constante, que ahorita pues vamos a hablar un poquito más sobre eso, la dificultad de darnos un espacio, un descanso sin sentir culpa, también eso, incluso algunos otros problemas que fueran ya más físicos,
insomnio Ujú. o la tensión muscular que la sentimos en el Sí, cuerpo. sí, constantemente sentimos esa presión. Para todos los que tienen esa presión constante en la espalda, puede ser parte de ello, ¿no? Sí. Que viven constantemente estresados, constantemente presionados, autoexigiéndose, y como dice Imanol, no solamente es en lo que hacemos, también desde la parte personal hacia la parte social, ¿no? Querer ser el mejor amigo, el mejor. Entonces tratamos de hacer diferentes, tratar de estar bien primero con los demás antes de conmigo mismo. Entonces ahí también puede haber un error. No error, sino que una mala práctica, Sí. ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a empezarles a dar son algunos tips. Y para empezar, ¿cómo manejar la autoexigencia de forma saludable? ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué Pues, hacemos? ¿Qué hacemos con la autoexigencia? Ujú. ¿Cómo la manejamos sin que nos controle? ¿Cómo lo podríamos hacer? A ver, presúmenos. Pues hay que entender que, o sea, hablábamos de que esta parte de la autoexigencia que en una parte no es mala, pero Ujú. cuando ya va hacia ese otro límite, pues ya tiene ciertas consecuencias de las que hemos hablado en los programas anteriores. Y entonces, no es que dejemos de De hacer de cosas, hacer ¿no? cosas o de exigirnos en ciertos momentos algo, porque también tenemos metas que queremos alcanzar, Claro. y va con eso de las metas que sean más realistas. Y es no dejar de hacer, Ujú. sino hacer como de una manera más funcional y que sea buena para mí. Sí, y no caer a esta parte de la flojera, o sea, porque no es eso, o sea, ni tampoco se le está dando a conocer eso, Sí, de que no dejen de tener metas, ¿no? Al contrario, hay que tener metas, hay que estar activos, sí, pero ahí está la parte de la autoexigencia, o sea, tenemos metas, tenemos objetivos que cumplir, pero ¿cómo es que lo estamos haciendo? O sea, desde la parte, o sea, respeto también mi tiempo de ocio, respeto mi tiempo de familia, respeto mi tiempo con la pareja, respeto, o sea, todo eso también tiene que ver, ¿eh? sí, O sea, de cómo ya lo planeado, por si tienen mucha tarea que hacer, o entre estudiantes, o en el trabajo también, que tienen muchas responsabilidades, también es saber cómo lidiar y saber mediar entre tus áreas de vida para cumplir con todas tus áreas, desde la parte familiar, pareja, sí. laboral, social, con los amigos, ¿no? Y todo lo que todo lo que estés tú, lo que me escucha, dentro de las áreas de vida. Sí, que sean prioridad de cada quien, cada Ujú. área. Sí, saber, y no solamente enfocarte en una sola área. Esa es también parte de la autoexigencia. Sí. Muchos piensan nada más trabajo todo el tiempo. Otros yo sé que sí, a lo mejor tienen mucho trabajo, pero hay que saber dejar el trabajo en el trabajo y Sí. después lidiar con lo que es con la familia, por decir. Y porque te menciono esto porque yo tengo pacientes que así se llevan su trabajo a la casa, ¿no? O problemas del trabajo a la casa, y pues también no es sano para la familia, Ni para ellos mismos. ni para ellos mismos. Sí, Entonces, aparte de ello, es entender de cómo cada uno de nosotros, a partir de lo que mencionábamos en distinción de la disciplina o la autodisciplina, vamos a llevar a cabo todas estas actividades. sí, Y la autoexigencia, para dejarlo más en claro, es como es lo que decíamos anteriormente, o sea, siempre estar en el primer lugar de todo, ¿no? Y con los ejemplos que les hemos dado. A diferencia de la autodisciplina, pues no, ahí es tratar de estar en todas las áreas de manera disciplinada, pero sabiendo de que también necesitamos descanso. así es. Sí. Sí, y de que si algo sale mal, en la próxima vez lo voy a hacer mejor y no me voy a hablar tan feo o tan mal. Uh-huh. Entonces, justamente de eso, de cómo irlo abordando, hay que abordar
justo lo que es cómo nos hablamos a nosotros mismos, ese diálogo interno que tenemos, porque es a veces lo que más nos pesa o nos limita, lejos de que alguien más me lo diga, sino yo me estoy diciendo todas estas cosas que hablábamos de no soy suficiente, o esto no lo hice perfecto, o pude haberlo hecho mejor. Todo este diálogo que vamos teniendo nosotros, incluso de pensar que van a pensar vaya los demás de mí. Entonces ahí nos va limitando en ciertas cosas. Pues aquí adelantándote un poquito en cuanto al cognitivo-conductual, para que lo vayas agarrando el gusto. Sí. Ahí tiene que ver diferentes ejes, desde la parte de la situación o la experiencia como tal, lo que haya pasado. Puede ser desde un momento, puede ser pensamientos o puede ser recuerdos, ¿no? Sí. Los que te lleven después posteriormente a un pensamiento, que le llaman ahí en cognitivo conductual como pensamiento automático. En ese pensamiento automático se conecta a otra parte que le llamamos como sistema de creencias. ¿Sí? Pero ahí posteriormente, de acuerdo al pensamiento y al sistema de creencias, vamos a tener diferentes emociones, de acuerdo a lo que haya pasado, ¿no? Pero tiene mucho que ver desde la parte cognitiva, desde cómo pensamos, cómo analizamos, cómo percibimos, cómo entendemos al mundo. Sí. O sea, tiene que ver desde todo lo que nosotros vamos generando de todo un entorno, ¿no? El significado que le damos. Y eso tiene mucho que ver posteriormente a lo que tú decías, de lo que nosotros podemos empezar a generar como vocabulario interno. Sí. Sí, entonces, solamente de pensarlo de que soy un inútil, ¿cómo te vas a sentir? ¿No? Sí. Como derrotado, fracasado, tal. Entonces, esos sentimientos te van a llevar también a tus emociones, triste todo el tiempo. Si sigues con ese tiempo, con esa constante, pues hasta la depresión puedes llegar, ¿no? Sí. ¿Ya ves? Qué fácil es. Ahí está todo resumido. No te creas, es un montón. Unas cosas. Ajá. Pero aquí es lo que tiene que ver en cómo nosotros vamos, nosotros mismos como persona, vamos, yo les digo a mis pacientes, es que mucho tiene que ver el significado que le damos a las cosas, a los momentos, a las personas. ¿Sí? Es el significado que le damos y pues como te decía antes, está todo lo anterior. La parte cognitiva tiene que ver con pensamiento, razonamiento, gustos, tiene que ver creencias, ideologías, todo lo que nos conforma de manera interna. Sí. ¿Okay? Entonces, de ahí ya se traslada a cómo nosotros vamos a pensar o cómo vamos a actuar. Es un rollo bien padre. Te va a gustar. Sí. Bien, pasamos al siguiente corte de estación y volvemos en un momento. Rincones más profundos de la mente hasta las estrategias para el bienestar mental. El Faro. Continuamos. XHANU, Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de la Grana, 102.3 FM, www.radio.udg.mx. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. Desde los rincones más profundos de la mente hasta las estrategias para el bienestar mental. El Faro. Continuamos. Ser exigentes con nosotros mismos puede impulsarnos, pero también agotarnos. Por eso, cada vez más especialistas en salud mental hablan de la importancia de desarrollar autocompasión. La investigadora Kristin Neff, pionera en este tema, explica que la autocompasión implica tratarnos con la misma comprensión que ofrecería a alguien que amamos cuando enfrenta dificultades. Significa dejar de castigarnos, reconocer límites, descansar y equivocarnos. Seguir adelante también son formas de fortaleza. En un mundo que constantemente exige más, aprender a detenernos puede ser un acto muy valiente. Quizás no necesitamos ser perfectos para merecer descanso, amor o reconocimiento.
Quizás necesitamos recordar que somos humanos y en esa humanidad también existe esta belleza. Walking alone in the city, hearing the sound of the rain. Bueno, ya después de esta pequeña introducción a la cognitivo y parte de lo que tiene que ver con la autoexigencia también, hay algunas herramientas que nosotros podamos aplicar, o sea, como personas, que les podamos brindar a nuestro radio escucha. Agarre su libretita y anótelas. Sí. ¿No? ¿Cuál sería uno? Pues siguiendo con lo del diálogo interno, aquí sería más bien como cuestionarnos. Sería preguntarnos si le diría esto a alguien que quiero, o le diría esto a mi mejor amigo, no sé, a mi hijo, a mi hermano, porque, o sea, de eres un fracaso por esto, preguntarnos, cuestionarnos, de yo se lo diría realmente. Casi siempre, pues la respuesta a esa pregunta es que no. Entonces, ¿por qué damos esta pausa para decirnos a nosotros todo eso? Porque con los demás, pues, somos más flexibles, más comprensivos, y con nosotros mismos no lo hacemos. Sí. Entonces, es esa parte de cuestionar, ¿se lo diría y por qué me lo estoy diciendo entonces a mí? Sí. Sí, bueno, no estamos acostumbrados a ello, ¿no? No hay esta cultura que tiene que ver con esta sana autodiálogo, como bien lo mencionas, o ese diálogo interno que debemos de tener, de llegar a entender hasta nuestros mismos pensamientos, ¿no? Sí. Y es parte de ello. ¿Qué es lo que hacemos cuando tenemos pensamientos negativos? Nos dicen socialmente, ponte a hacer algo, deja de pensar cosas, Sí. ¿no? Deja de pensar esas cosas, o ponte activo, que no está mal, pero también aprende a escucharte. Sí. ¿Sí? Entonces, una de ellas es aprender a notar el diálogo interno y tener esta autocompasión, ¿no? A partir de ello, entender de que nos podemos equivocar, entender de que no siempre va a salir como yo quiero que salga. Sí. Es algo normal, algo natural, de que a veces vamos a perder, y la autocompasión pues no es debilidad, ¿no? Es una habilidad. Sí. Es tratarte con la misma habilidad que le darías a alguien que amas. ¿Tú crees? Sí. ¿Tú crees eso? Justo, y como es una habilidad, pues la podemos ir aprendiendo. Sí. No todo lo que a veces vamos a decir aquí cambia de un día para otro, sino que es algo que es de ser también como constantes con esa parte. Como cualquier otra habilidad. Sí. Mejorarla y tener esta evolución constante, ¿no? De lo que cada uno podemos aprender de nosotros mismos. Y yo sé que es difícil, no sé, las personas que mediten, no sé si tú has meditado en algún momento. Sí. Sí me habías dicho que meditas, ¿no? Es precisamente escuchar tu parte interna, ¿no? Tener una paz mental interna. Y ahí es aprender a dejar tus pensamientos de lado. En ese momento empezar a alejarlos. Y en partes yo me atrevo a decirlo, no sé, directamente dentro de la meditación, es como aprender a manejar tus pensamientos, como a darles dirección, darles un contexto, que es parte de lo que también se hace en terapia, ¿no? También. Entonces aquí lo que tenemos que empezar a entender es la importancia de tener ese diálogo interno, de manera que nos apoye constantemente, ¿no? Y como esas preguntas que mencionaste, sí son poderosas, en el sentido de cómo los vamos guiando, ¿no? Y eso también lo tienes que aprender. Muy bien. Sí. Es como darnos
esa observación y irnos escuchando de por qué estamos siendo así con nosotros. ¿Has leído algo de Sócrates? Sobre el método sí, socrático. ¿No? ¿No has leído? Creo que no. Bien, él lo maneja así del método socrático, que dentro de una terapia, el arte de la terapia es guiar, parte de lo que dice, guiar por medio de preguntas a donde el paciente quiere llegar. Sí, esa es una habilidad muy importante. Sí. Y para todos, no nada más para un terapeuta, o sea, para tener esas preguntas que realmente nos abran un panorama nuevo, ¿no? No tener las mismas preguntas de siempre. Sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido el día de hoy? ¿No? Y Sí. que es algo aburrido. Pero ¿cuál sería otro punto, otra herramienta que podríamos aplicar? Pues sería como aprender a distinguir entre lo que es suficientemente bueno y lo que es perfecto. Un poquito lo que hablábamos hace un momento, de que a lo mejor haya cosas que requieran de mí mi 100%, pero a lo mejor hay cosas que no, o sea, que puedo dar mi 80, mi 70 y eso va a estar bien en ese momento. Entonces distinguir esa parte. Sí. Sí, no cae el perfeccionismo. Ya el perfeccionismo clínico o ya como un problema como tal ya nos lleva a otras temáticas, ¿no? He tenido pacientes que sí, te lo prometo, que llegan y me acomodan mi consultorio. Y todo. Sí. Ya hay que aprenderlo, pues, a también tolerar, ¿no? Cuando no es tu ambiente, pues si es tu cuarto, pues órale, acomódalo como tú quieras, ¿no? Pero sí, he tenido otros pacientes que sí, colores, figuras de las camisas, que son cuadradas, que son rayadas, por colores, ¿qué más? Pues los objetos ya tienen su lugar específico, que si lo mueves un poquito de cosas, bye. Se enojan como que si fuera el final del mundo. Sí, creo. Y aquí en lo que mencionas, sí es saber distinguir lo que es suficientemente bueno, lo que es perfecto, en el sentido de que sí, pues, como siempre se dice socialmente, la perfección no existe como tal, ¿no? En algún momento alguien dijo, no, yo sí soy perfecto. Bueno, pues quédate con tu ideología, ¿no? Sí. Si crees que eres perfecto, pues está bien, nadie te va a quitar esa idea. Pero puede ser que te esté afectando a final de cuentas. Sí. Pero bueno. Y pues para esto nos podríamos preguntar, o sea, ¿qué porcentaje de esfuerzo requiere esto realmente? Entonces, en base a eso podemos darnos una guía que, pues sí, a lo mejor ahorita esta actividad no, pero a lo mejor la otra sí. Entonces, si gasto toda mi energía en esta, para la otra ya no voy a hacerlo a lo mejor con ese 100% que ocupaba o que necesitaba en ese momento. Sí. Es que ahí tiene que ver de lo que yo lo veo así, lo que tenemos que realizar como personas. O sea, me refiero, si estás en un trabajo, qué es lo que tienes que hacer, si estás en tu escuela, qué es lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que aplicar. O sea, saber distinguir en lo que tienes como habilidades para realizar en su momento y que lo vas a hacer bien, y cuáles no. Y tiene que ver con esto. Yo también veo en eso sobre la autoexigencia, de que a fuerzas queremos hacer algo nuevo que nunca hemos hecho y que a final de cuentas pues también lo vemos como algo malo, ¿no? Sí. Sin tener la habilidad ni nada. O sea, de que podemos generar la habilidad, sí, pero lleva tiempo, lleva esfuerzo, lleva trabajo, y que se puede realizar. O sea, no digo que no se pueda realizar una nueva habilidad. Así es. Pero cuando tenemos esa ideología de que no, es que por si llega el patrón y oye, haces esto, tal, y no eres con esta comunicación asertiva de decir, sabe que la verdad no soy bueno en el teclado, por decir. Sí. Entonces no soy muy rápido para escribir, me da más tiempo para entregárselo, no sé, ¿no? Entonces nos autoexigimos si no hay esa aclaración, nos autoexigimos suficiente para hacerlo, ¿no? Y hasta no dormimos, estamos
tomamos de nuestro tiempo de descanso, de ocio, demás, para poder cumplir con la responsabilidad, Sí, ¿no? Entonces todos temas dentro. van Y relacionados. sí, van relacionados. ¿Cuál otro sería? Pues ponernos metas realistas. Ujú. O sea, justamente lo que platicabas, a lo mejor queremos aprender algo y ya luego que hiciéramos también tener esa habilidad cuando lleva tiempo. Y me lleva tiempo llegar hasta Ujú. esa meta o eso que quiero hacer, y también Ujú. siento que de ahí es ir aprendiendo y reconociendo esos pequeños logros. A lo mejor si antes, no sé, hablando de la habilidad de algún instrumento, si antes, no sé, sonaba muy feo, Sí. a lo mejor ahorita ya sale, no me sale una melodía o una canción, Ujú. pero mis acordes, por ejemplo, en la guitarra ya me salen más, o sea, son más claritos, o ya no se Ujú. escucha como todo desafinado, sino Sí. que ya se escucha mejor. Ese es un logro. Entonces Sí. ir paso a paso, porque pues hay cosas que debemos ir aprendiendo para después mejorarlas Sí. y sacar más cosas. Sí. Y sí, ser realista en tus objetivos, tus metas. Como bien dices, no te pongas metas muy altas. Pues sí, si yo quisiera ser el presidente de la República ahorita, yo pues no podría, no tengo la habilidad, no estoy ni dentro de la política, ni Ujú. es un ejemplo muy burdo, pero algo así, ¿no? Te quieres Sí. comprar un carro último modelo ahorita, pues a ver, tienes los medios, si puedes, no, Ujú. hay que ser realistas Sí. principalmente. ¿Y cuál otro nos puedes mencionar? Pues el de aprender a descansar sin culpas, por Ujú. más fácil que suene, descansar, a veces no lo es. Ujú. Para algunas personas, incluso hay veces de que ese momento de ver una película no pueden como tranquilizarse porque están Perdiendo constantemente, el tiempo. ajá, más que nada, pues pensando más bien en la lista de pendientes o las Ah, cosas ok. pendientes, O sea, que no se concentran en este, el momento. ajá, por tener o sentir que tienen que estar haciendo pues algo, y eso es lo que nos va desgastando poco a Ujú. poco. Sí, también. Sí, no disfrutas nada, ¿no? Ahí Ujú. mencionas sobre la película, pero ¿qué tal si estás con tu familia o con tu Sí. novia, novio, ¿no? Ujú. O con, bueno, haciendo otra cosa. Sí, por pensar de, no, bueno, ahorita estuviera haciendo esto y hubiera sido mejor. Ujú. Entonces el descanso, vaya, que no es como un lujo, sino más bien es una necesidad fisiológica. Entonces nuestro cerebro y nuestro cuerpo necesita ese descanso, ese momento de pausa, porque se necesita recuperar ante todo el día las actividades que tuvimos. Sí, y yo creo que ahí hay un tema también a abordar más adelante, de cómo, bueno, sobre todo en la sociedad mexicana, Ujú. así lo veo, nos vamos más, o sea, trabajamos para llegar a la meta, que son son las vacaciones, ¿no? No, ujú. Pero no disfrutamos el proceso del trabajo, Sí, por estar pensando en vacaciones, o en la fecha del puente, o en la fecha de esto, o en la fecha... Estamos pensando más en esas partes, muchos, no todos. sí. Entonces eso no hace que nos concentremos directamente en el trabajo. No digo que todos, pero sí varias personas. Ujú. Y al final, pues sería también buscar apoyo profesional, ¿no? Si no hay, Así es. si ninguna de las anteriores te funcionó, Sí, entonces acércate a un profesional de la salud, porque sí es importante tener como un cierto equilibrio y así no es. dejarlo, no dejarlo que pase nada más así, ¿no? Sí. Sí es muy importante. Bien, pues volvemos vamos a un siguiente corte de estación y volvemos a este bonito programa. Iluminando las mentes curiosas.
Terminando este tema de vital importancia ahora en esta sociedad tan activa, tan eufórica, tanto que vemos, pues tiene mucho que ver el ambiente en el sentido desde el medio ambiente, también toda la información existente desde las redes sociales y demás. Estamos llenos de demasiada información. Sí. Y pues todo eso también hace de que nos sintamos como con esa presión de querer aprender más. Que repito, que no está mal, es parte de nuestro crecimiento, pero no caigan a la autoexigencia. Sí. Entonces, estábamos hablando algo sobre lo que podemos hacer. Ahora, si no tenemos como ese control, ¿a dónde podemos llegar? ¿Qué tipos de trastornos psicológicos pueden ser relacionados a la autoexigencia? Ok, pues algunos de los trastornos que pueden estar como un poquito asociados hacia la autoexigencia es lo que es la ansiedad, porque van un poquito muy de la mano. Cuando nos exigimos mucho, vivimos en un estado de alerta constante y nos estamos preguntando, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Me van a criticar? ¿Va a salir mal? Entonces estamos en este estado de alerta todo el tiempo y es algo que caracteriza pues a la ansiedad. Y la autoexigencia puede alimentar todavía más a la ansiedad en un ciclo de me exijo, me estreso, no cumplo con las expectativas, me angustio más, me exijo más, entonces para compensar y entonces viene toda esta parte de que se desata todavía más lo que es la ansiedad. Sí, en definitiva yo lo pondría como el top número 1, así como lo mencionaste, la ansiedad. Sí. Que sí, es entre la ansiedad y sentimientos de estrés o el estrés, ¿no? Que vamos a ver más adelantito. Y el otro es el que estábamos hablando en cuestión del perfeccionismo clínico. Ajá. Sobre el TOC, ¿sí? Del trastorno obsesivo compulsivo. Ajá. En el que también aquí iba relacionado, ¿no? De cómo todo lo queremos ser perfecto, cómo todo tiene que estar en su lugar, que es lo que mencionaba en el bloque anterior. Sí. De cómo siempre mencionaba también, uno, o estar siempre al nivel, ¿no? Entonces hay que tener cuidado de no llegar a este tipo de perfeccionismo clínico. Sí. Otra parte pues sería lo que es la depresión, que también habíamos escuchado con las personas que entrevistamos. Una persona por ahí había dicho tristeza y otra persona también como tal se había dicho que es la depresión por sentir ese malestar o menos y triste por no alcanzar justamente todas esas metas que nos exigimos. Sí, es pensar, casi siempre cuando hay algo de ansiedad va a haber algo de depresión y viceversa. Pero sí es cuando ya estamos a un nivel de que, por decir, a partir de los pensamientos también de la ansiedad que nos puede dar parte de que no sirvo para nada, es tal, entonces podemos caer en un episodio depresivo de empezarnos a aislar, a no querer convivir con nadie porque me siento insuficiente, no me quiero, caemos a una autoestima baja, ¿no? Sí, justamente desde ahí pues sentimos que no hemos logrado de eso, justamente de no ser suficientes, y eso nos va desarrollando esta parte de la depresión. Aquí también viene lo del agotamiento emocional por tanta autoexigencia. Sí, en definitiva. Otro sería el burnout. Está el burnout escolar, está el burnout laboral. Sí, esos dos. No sé si otro. Pero aquí ¿manda? No, nada. Dime. Ahí precisamente es por esa autoexigencia constante, que tiene como consecuencias muy serias. La persona vulnerable al burnout son precisamente las que se exigen mucho, ¿no? Sí. Y las que no saben decir que no. Con el ejemplo que dabas del trabajo, de que a lo mejor no soy tan habilidoso con el teclado, pero
ya no pude decir que no dije que no, entonces ahora me presiono por tener que cumplir eso en ese tiempo que a lo mejor no era posible para mí, Sí. por no tener esa habilidad. Y precisamente ahí es donde tenemos que también que detectar esas habilidades que no están completas o que les hace falta más práctica, Sí, y tener la responsabilidad cada uno de decir, bueno, aquí la regué, aquí no, o no la regué, pues aquí me hace falta práctica, pues a practicar, ¿no? sí, Pero a veces hay personas que se van más a demasiado tiempo de ocio, sí, o sea, demasiado. otro extremo. Sí, es otro extremo, sí. Y como tal, trastornos alimenticios. Sí, justamente los trastornos alimenticios pues va hacia esa autoexigencia de, no sé, de un cuerpo deseado o de cierta apariencia o cierto peso que tendría que cumplir, que también puede ir relacionado con lo que, con la sociedad, lo que se nos impone o lo que yo creo que debería estar bien. Entonces, pero es pues ya ahí vaya, con la alimentación que contribuye pues a otros problemas como la anorexia o la bulimia. Sí, es que ahí tiene que ver también, bueno, sí, toda la presión que hay externa, así como lo mencionas, de hecho, pero súmale a todo lo que nosotros empezamos a crear, ¿no? De manera interna. Y eso es lo malo, pues, es llegar a una exigencia de decir, no, es que tengo que estar con tal talla, o quiero verme así, ¿sí? Que volvemos. Hay autodisciplina y está la autoexigencia. Sí, de que ya a lo mejor empiezo a hacer cosas como hablando hacia los extremos, o sea que no sería lo muy bueno, o sea, o dejar de comer totalmente o también pues o llegar a comer de más. Y es también. que esa autoexigencia nos puede llevar a una distorsión corporal, ¿no? Sí. Empezarnos a ver cosas en el espejo que no existen. Esa es una característica de la anorexia, que a pesar de estar delgaditas se ven con cierta pasado de peso, ¿no? Sí. Con cierto paso, sí, obesidad. Entonces, hay que evitar caer a esto, ¿no? Y ¿tú cómo concluirías, qué podrías decir al respecto de este tema y de estos 3 programas que hemos tenido? Pues yo diría que pues la autoexigencia sí existe como tal, somos muchas veces autoexigentes, pero yo me quedo con lo del diálogo, a lo mejor escucharnos un poquito más y cuestionarnos pues esa parte. La autoexigencia, no sé, muchas veces viene de ese lugar de miedo o de cumplir con cierta expectativa que lo decíamos, puede ser dicha o no dicha, pero ya la aprendimos y viene con nosotros. Entonces, aprender a romper también con esas partes o esas expectativas o creencias que tenemos y aprender a ser flexibles con nosotros mismos. Sí, y no tener miedo, les decía anteriormente. Muchas personas que yo he atendido tienen miedo al fracaso, a decepcionar a los demás, a no ser suficientes, a ser rechazados, ¿no? Entonces, no tengan miedo, o sea, es parte de un proceso de la vida, de entender, de acuerdo a lo que nosotros vamos teniendo como experiencia, vamos viviendo, pero aquí es aprender, o sea, cómo vamos a ir aprendiendo, qué mensaje tiene cierto momento para ti y cómo lo aplicas en tu vida. Sí. Y aquí lo importante es eso, o sea, yo recalco, o sea, si está la autoexigencia que nos va a ayudar a salir de un momento, por decir, si te vas a levantar temprano a las 7 de la mañana o antes, 6 de la mañana, pues nos levantamos y el cuerpo todavía está así como que, espérate, déjame arrancar, ¿no? Sí. Y hay una parte que dice, hay otros 5 minutos más. Y la autoexigencia, parte de ello y parte de la disciplina que menciono, es decir, no, levántate. Vamos, tú puedes, ¿no? Sí. Tú puedes, levántate. Y esa es parte del diálogo interno que tienes. O sea, no lo eches nada más a la parte negativa, ¿no? Hazlo de una manera positiva. Tú puedes, levántate. Hoy es un día excelente, hoy es un día maravilloso. Vamos a lograr tales cosas el día de hoy, ¿no? Sí. De acuerdo a lo que tengas como parte de tu
día a día lo que tienes que lograr, pero también lo que quieres desarrollar como persona. Así es. Sí, entonces aquí el punto es de que uno, acéptate tal cual eres, desde tu cuerpo, tu forma de ser. Si hay cosas que tienes que modificar, cambiar, modifícalas. Sí. Yo sé que es un proceso un poquito difícil muchas veces, dependiendo del tema del que lo vayas a ver, pero de que se puede lograr, acércate a un profesional de la salud mental, acércate, no lo dejes de lado, acércate, te puede dar muchas otras herramientas para poder salir adelante. Si te sientes en este punto de ser muy autoexigente, trata de bajar el ritmo un poco, date pausas de vida, y bueno, todo eso nos va a ayudar a tener también un entendimiento propio de lo que nosotros podemos lograr como personas, ¿no? Sí. Bueno, esperemos que pues todas estas herramientas y cosas que hemos platicado pues les sirvan a cada quien y las apliquen sí. también. Y bueno, les mando saludos a mi familia, a todos los que nos escuchan. Sí, yo también un saludo para todos, gracias por escucharnos, y saludos a mi mamá que por ahí anda viendo. Saludos, mamá de Chelsea. Bueno, pues que tengan una bonita tarde y muchas gracias nuevamente. Con Y aquí gusto. nos estaremos escuchando el siguiente jueves a las 3 de la tarde para que no falte. Muy buena tarde. Wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice that sang some better words. I wish